Solo me quedan 24 horas de vida. El niño pobre dijo al millonario. Lo que hicieron cambió al mundo. El reloj de oro macizo en la muñeca de don Alberto marcaba las 6 de la tarde, pero para él, el tiempo no era más que una cifra en un balance de resultados. Aquella tarde en la Ciudad de México, el cielo se había teñido de un gris plomizo, amenazando con una tormenta que ya empezaba a salpicar los cristales blindados de su rascacielos. Don Alberto, un hombre de 60 años con el rostro tallado por la ambición y la soledad, caminaba por el vestíbulo de mármol de su empresa con el paso firme de quien es dueño no solo del edificio, sino del destino de miles de empleados. Para él, la compasión era una debilidad y la pobreza, un descuido. Pero lo que estaba a punto de suceder en la acera, justo antes de subir a su limusina negra, no estaba en ninguno de sus planes de negocios. Aquella tarde, el destino no vendría en un sobre cerrado, sino en la voz quebrada de un niño pequeño. Y antes de seguir con esta historia que te aseguro cambiará tu forma de ver la vida, te invito de todo corazón a que te suscribas a nuestro canal y nos dejes un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir compartiendo estas lecciones de fe y esperanza contigo. Gracias por ser parte de nuestra familia. Don Alberto empujó la pesada puerta de cristal y el aire frío de la calle lo golpeó en el rostro. Su chofer ya sostenía el paraguas, listo para escoltarlo, cuando una mano pequeña, delgada y algo sucia, se posó tímidamente sobre la manga de su costoso abrigo de cachemira. Alberto se detuvo en seco, sintiendo una mezcla de asco e indignación. Miró hacia abajo y vio a un niño que no tendría más de 7 años. El pequeño vestía una camiseta que alguna vez fue blanca, ahora gris por el uso, y unos pantalones cortos, remendados. Pero lo que detuvo el insulto que Alberto estaba a punto de lanzar fueron los ojos del niño. Eran 2 pozos de una tristeza profunda, pero iluminados por una chispa de urgencia que resultaba casi sobrenatural. «¿Qué quieres, niño? No tengo cambio. Vete a pedir a otra parte», dijo Alberto con una voz que era como el hielo crujiendo bajo los pies. El niño no retrocedió. No estiró la mano para pedir una moneda. En su lugar, apretó un pequeño trozo de papel arrugado contra su pecho y miró al millonario directamente a los ojos, con una serenidad que no correspondía a su corta edad. «Señor, no quiero su dinero», susurró el pequeño, y su voz, aunque débil, cortó el ruido del tráfico y el murmullo de la gente que corría para refugiarse de la lluvia. «Solo necesito que me escuche. Los médicos dicen que solo me quedan 24 horas de vida. Mi nombre es Mateo, y tengo una lista de cosas que no quiero dejar sin hacer. ¿Podría ayudarme a terminarla?» Alberto sintió que el mundo se detenía. Por un segundo, el rugido de los motores y el golpeteo de la lluvia desaparecieron. Miró al niño, buscando algún rastro de engaño, alguna señal de que era una de esas tácticas que los mendigos usan para conmover a los ricos. Pero en el rostro de Mateo no había malicia, solo una verdad cruda y dolorosa que parecía emanar de sus poros. Aquel niño no estaba pidiendo limosna, estaba pidiendo un testigo para su final. «¿24 horas?» repitió Alberto, su voz perdiendo parte de su dureza. «¿De qué tonterías hablas? Los niños de tu edad deberían estar jugando, no diciendo esas cosas tan oscuras. ¿Dónde están tus padres?» Mateo bajó la mirada por un instante, y un brillo de lágrimas se asomó en sus pestañas. «Mi mamá está trabajando en la fábrica, señor. Ella no sabe que me escapé del hospital. Los doctores dicen que mi corazón está muy cansado, que ya no quiere latir más. Pero yo no quiero morir en una cama blanca oliendo a medicina. Quiero ver el mundo una última vez. Y necesito a alguien que sea fuerte para que me acompañe, porque tengo miedo de cansarme antes de tiempo». Don Alberto miró su limusina, miró su reloj y luego miró hacia el rascacielos que llevaba su nombre en lo más alto. Durante 40 años, su única meta había sido acumular poder. Había sacrificado cenas familiares, había olvidado los cumpleaños de sus propios hijos, quienes ahora solo lo llamaban para pedirle dinero, y se había convertido en una estatua de sal en medio de un jardín de oro. La soledad de Alberto era tan grande como su cuenta bancaria, pero nunca la había sentido tan pesada como en ese momento, frente a ese niño que, teniendo nada,
lo estaba enfrentando a la realidad más inevitable de todas, la muerte. «Señor, por favor», insistió Mateo, dando un paso hacia adelante. «Usted se ve como un hombre que puede hacer cualquier cosa. Yo solo quiero hacer 3 cosas antes de que mi tiempo se acabe mañana a las 6 de la tarde. No le costará mucho, se lo prometo». El chofer, visiblemente incómodo, tosió suavemente. «Señor, tiene la cena con los inversionistas en 20 minutos. Debemos irnos ya si queremos evitar el tráfico», advirtió el empleado. Alberto siempre había sido un hombre de agenda estricta. Una cena con inversionistas significaba millones de dólares en nuevos contratos. Era la lógica que había gobernado su vida. Sin embargo, algo en la fragilidad de Mateo, en la forma en que sus dedos temblaban levemente bajo la lluvia, encendió una chispa de humanidad que Alberto creía muerta hacía mucho tiempo. Era como si, en ese niño al borde del abismo, Alberto viera el reflejo de su propia alma, alguien que también estaba muriendo, pero de frialdad y de vacío. «Diles que cancelen la cena», dijo Alberto, sin apartar la vista de Mateo. «¿Perdone, señor?», preguntó el chofer, incrédulo. «Que la cancelen, que inventen una excusa. No voy a ir», sentenció el millonario. Luego, se agachó un poco, quedando casi a la altura del niño, ignorando cómo el agua de la acera ensuciaba sus pantalones de sastre. «Escúchame bien, Mateo. No sé si esto es una broma, o si realmente la vida es tan cruel contigo. Pero si dices que solo tienes un día, yo te voy a dar ese día. Sube al coche». Mateo esbozó una sonrisa pequeña, una que apenas iluminó su rostro pálido, pero que para Alberto fue más brillante que todas las luces de la ciudad. El niño subió a la limusina con una reverencia inocente, asombrado por el lujo del cuero y el aroma a perfume caro. Alberto cerró la puerta tras él, dejando afuera el mundo de los negocios y las ambiciones vacías. Mientras el vehículo se ponía en marcha, Alberto observó al niño por el espejo retrovisor. Mateo miraba por la ventana con una fascinación pura, como si cada gota de lluvia sobre el cristal fuera un diamante. El millonario, por primera vez en décadas, no sacó su teléfono ni revisó la bolsa de valores. Se quedó en silencio, sintiendo el peso de ese papel arrugado que Mateo sostenía en su mano. Sabía que esa noche no sería una noche común. Lo que no sabía era que ese niño de 7 años estaba a punto de derrumbar cada muro de su corazón y que las próximas 24 horas no solo marcarían el fin para uno, sino el verdadero nacimiento para el otro. El interior de la limusina era un santuario de cuero, madera de nogal y un silencio sepulcral que solía ser el único compañero de don Alberto. Sin embargo, esa tarde, el silencio fue reemplazado por el suave roce de los dedos de Mateo sobre las superficies brillantes del coche. El niño miraba todo como si hubiera aterrizado en la luna. Para Alberto, aquel vehículo era solo una herramienta de estatus, un escudo contra el mundo exterior que despreciaba. Para Mateo, era un carruaje de cuentos de hadas. El contraste era doloroso. Allí estaba el hombre que lo tenía todo, pero cuyo corazón estaba seco como un desierto, sentado frente a un niño que no tenía nada, ni siquiera tiempo, pero cuyos ojos desbordaban una vida que Alberto ya no recordaba cómo sentir. Alberto observaba a Mateo de reojo. Notó las uñas del pequeño, algo gastadas, y la palidez de su piel que contrastaba con las mejillas hundidas. El millonario pensó en sus propios hijos, ahora adultos, que vivían en Europa o en lujosos apartamentos en la costa, disfrutando de los fideicomisos que él les había construido. No recordaba la última vez que uno de ellos lo había mirado con la admiración y la curiosidad con la que este desconocido lo observaba. Sus hijos solo lo llamaban para discutir herencias o para quejarse de que sus asignaciones mensuales no eran suficientes para sus excesos. Alberto era, a los ojos de su propia sangre, un banco compulso, una billetera que se negaba a morir. La soledad de su mansión de 20 habitaciones se le vino encima de golpe, y por un instante, el lujo del coche le pareció una jaula de oro asfixiante. «¿Por qué me elegiste a mí, Mateo?», preguntó Alberto, rompiendo el silencio con una voz que, sin querer, buscaba desesperadamente una conexión. Había mucha gente saliendo de ese edificio, gente más joven,
quizás más amable. Yo no soy un hombre bueno, niño. He pasado mi vida pisando a otros para llegar a la cima. Mateo dejó de acariciar el asiento y miró al millonario. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios agrietados. «Porque usted se veía muy triste, señor», respondió con una sencillez que desarmó a Alberto. En el hospital aprendí a conocer la tristeza. Hay gente que llora porque le duele el cuerpo, y hay gente que tiene los ojos apagados porque le duele el alma. Usted caminaba como si cargara un saco lleno de piedras muy pesadas. Pensé que, si me ayudaba a terminar mi lista, tal vez ese saco se volvería un poco más ligero para los dos. Alberto sintió un nudo en la garganta que no pudo tragar. ¿Cómo era posible que un niño de 7 años, sentenciado por el destino, tuviera la capacidad de ver a través de su armadura de arrogancia? Aquel pequeño estaba viendo la herida que Alberto había ocultado bajo trajes de $3,000 y reuniones de alto nivel. El millonario recordó a su esposa, Carmen, la única persona que alguna vez lo amó por quien era y no por lo que tenía. Carmen siempre le decía que el dinero era un fuego que podía calentar el hogar o quemar la casa hasta los cimientos. Tras su muerte, Alberto permitió que el fuego lo consumiera todo, convirtiéndose en un hombre frío, calculador y profundamente solo. El coche avanzaba por las avenidas iluminadas de la ciudad, pasando frente a escaparates de lujo y restaurantes donde una cena costaba más de lo que la familia de Mateo ganaría en un año. Alberto miró por la ventana y por primera vez no vio clientes potenciales ni competencia. Vio un mundo lleno de personas apuradas, ignorando lo esencial, tal como él lo había hecho durante décadas. Se dio cuenta de que Mateo, con su diagnóstico terminal y su ropa remendada, era el ser más libre que jamás había conocido. El niño no tenía que impresionar a nadie, no tenía que acumular poder, solo tenía que ser. «Dime, Mateo, ¿qué hay en esa lista que es tan importante como para escaparte de un hospital?», preguntó Alberto, inclinándose hacia adelante, genuinamente interesado. Mateo extendió el papel arrugado con cuidado, como si fuera un mapa hacia un tesoro oculto. Sus manos pequeñas temblaban un poco, una señal de la debilidad que su espíritu intentaba ocultar. «No son cosas difíciles, señor Alberto», dijo el niño con entusiasmo. «Solo quiero que mi mamá sepa que no tiene que estar triste. Quiero comer algo que nunca haya probado. Y quiero dejar un mensaje para que el mundo sea un poquito más bonito cuando yo ya no esté. Mi abuela decía que nadie se va del todo si deja una semilla plantada en el corazón de alguien. Yo no tengo jardín, así que quiero plantar mi semilla en usted». Alberto cerró los ojos por un segundo, sintiendo el peso de esas palabras. Él había plantado edificios, imperios y fortunas, pero no había dejado ni una sola semilla de bondad en nadie. Sus hijos lo heredarían, pero no lo extrañarían. Sus empleados lo recordarían con temor, pero no con gratitud. La revelación fue como un golpe en el pecho. El hombre más rico de la ciudad estaba descubriendo que su vida había sido una quiebra espiritual absoluta. En ese momento, la limusina se detuvo en un semáforo en rojo, y la luz de un letrero de neón iluminó el interior, revelando una pequeña pulsera de plástico blanco en la muñeca de Mateo. Era la pulsera del hospital, con su nombre y un código de barras. Ver ese objeto tan clínico y frío en el brazo de un niño tan lleno de luz fue el recordatorio final de que el reloj no se detenía. Alberto miró su propio reloj de lujo, las 6:30. Solo quedaban 23 horas y media. El tiempo, el único recurso que Alberto no podía comprar con todos sus millones, se estaba escapando entre sus dedos, y por primera vez en su vida, estaba dispuesto a luchar por cada segundo, no para salvar su empresa, sino para salvar lo poco que quedaba de su propia humanidad a través de los ojos de aquel niño. A pesar de la ternura que Mateo despertaba, la mente de Alberto seguía siendo la de un hombre de negocios, una mente entrenada para detectar el engaño y la manipulación. Durante décadas, miles de personas se le habían acercado con historias trágicas, buscando una tajada de su fortuna. Por un momento, un pensamiento cínico cruzó su mente. ¿Y si esto era una puesta en escena orquestada por alguien para sacarle dinero? Miró fijamente a Mateo, tratando de encontrar una grieta en su relato. Pero lo único que encontró fue una serenidad que le resultaba inquietante.
Mateo, dijo Alberto con un tono más serio, tengo que estar seguro. En mi mundo las palabras se las lleva el viento. Dijiste que tenías un papel, un diagnóstico. Necesito verlo. El niño no se ofendió. Parecía comprender que los adultos, especialmente los que viven en grandes edificios de cristal, necesitan pruebas para creer en los milagros o en las tragedias. Con movimientos lentos, como si cada esfuerzo físico le restara minutos de vida, Mateo metió la mano en el bolsillo de su pantalón remendado y extrajo un sobre arrugado, manchado por el roce constante y la humedad de la lluvia. Se lo entregó a Alberto, con la solemnidad de quien entrega un testamento. Alberto abrió el sobre. Sus dedos, acostumbrados a tocar contratos de fusiones millonarias, temblaron ligeramente al sentir la textura del papel barato del hospital público. Desplegó la hoja y sus ojos recorrieron rápidamente los términos médicos. No era una falsificación. El membrete del Hospital General de la ciudad era auténtico. Leyó las palabras que ningún padre, y mucho menos un niño, debería leer jamás. Insuficiencia cardíaca congénita avanzada. Fallo multiorgánico inminente. Estado terminal. Al final del documento, una nota escrita a mano por un médico subrayaba la crudeza de la situación. Cuidados paliativos. Se estima un margen de supervivencia no mayor a 24-48 horas, sin posibilidad de intervención quirúrgica por debilidad extrema del paciente. El silencio en la limusina se volvió asfixiante. Alberto sintió un frío súbito, que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. La fecha del informe era de apenas esa mañana. El niño no estaba mintiendo. Estaba, literalmente, caminando hacia su propio funeral, con una sonrisa en el rostro. Alberto bajó el papel y miró a Mateo, quien lo observaba con una calma casi angelical. ¿Tu madre sabe que estás aquí?, preguntó Alberto con la voz quebrada. Ella cree que sigo durmiendo en la habitación del hospital, respondió Mateo en un susurro. Estaba muy cansada, señor Alberto. Ha trabajado 3 turnos seguidos para pagar las medicinas que ya no me sirven. No quise despertarla para decirle adiós, porque no quiero que mi último recuerdo de ella sea su llanto. Quiero que mi último acto sea algo que la haga sentir orgullosa. Alberto guardó el informe en el sobre. En ese momento, su enorme fortuna le pareció la cosa más inútil del planeta. Podía comprar hoteles, flotas de aviones y conciencias, pero no podía comprar una válvula cardíaca que funcionara para ese pequeño, ni un solo día más de oxígeno. La injusticia de la vida lo golpeó con una fuerza brutal. Se dio cuenta de que Mateo era el ser más valiente que había conocido jamás, y que el destino le estaba dando a él, un hombre vacío, la oportunidad de redimirse a través del sacrificio de un inocente. «Está bien, Mateo», dijo Alberto, apretando el sobre contra su pecho como si fuera un objeto sagrado. «El tiempo corre, y no vamos a desperdiciar ni un segundo más. Dime, ¿qué es lo primero que dice esa lista? ¿A dónde tenemos que ir?» Mateo señaló hacia el este, hacia la zona industrial donde las chimeneas escupían humo negro contra el cielo oscuro. «A la fábrica de telas, señor. Allí trabaja mi mamá. Tengo que entregarle algo antes de que se me acaben las fuerzas». Alberto golpeó el vidrio que lo separaba del chofer. «A la zona industrial, ahora mismo. Y no te detengas por nada», ordenó con una autoridad que ya no buscaba el beneficio propio, sino la justicia para un alma que se apagaba. La limusina se adentró en el corazón de la zona industrial, un laberinto de galpones grises y calles agrietadas donde el aire pesaba, cargado de un olor metálico y aceite quemado. Para don Alberto, este era un paisaje familiar, el motor de su riqueza. Pero hoy, visto desde la ventana junto a Mateo, el lugar parecía una cárcel de concreto. El coche se detuvo frente a una enorme fábrica de textiles, un edificio monótono donde cientos de mujeres entregaban su juventud a cambio de un sueldo miserable. Mateo bajó del vehículo con dificultad, sus piernas temblaban, pero su rostro reflejaba una determinación inquebrantable. «Es aquí», susurró el niño, señalando una puerta lateral por donde salía el vapor de las máquinas. «Mi mamá está en la sección de telares. Ella siempre dice que el ruido de las máquinas es como el latido de un gigante,
pero yo sé que a ella le gustaría escuchar el silencio del campo para poder pintar. Alberto caminó al lado del pequeño, sintiéndose extrañamente fuera de lugar con su traje italiano entre obreros que lo miraban con una mezcla de sospecha y asombro. Al entrar, el estruendo fue ensordecedor. En una de las líneas de producción, vio a una mujer joven, de unos 30 años, cuyo rostro era una versión cansada y madura del de Mateo. Tenía las manos manchadas de tinta y los ojos rojos por el cansancio. Al ver a su hijo entrar, el rostro de la mujer pasó del cansancio al terror puro. Soltó la tela que sostenía y corrió hacia él, ignorando los gritos de su capataz. «Mateo, hijo, ¿qué haces aquí? Dios mío, deberías estar en la cama. El médico dijo que no podías». Elena se desplomó de rodillas frente al niño, envolviéndolo en un abrazo que parecía querer fundir sus cuerpos para darle su propia vida. «Mamá, no llores», dijo Mateo acariciándole el cabello con una ternura que hizo que a Alberto se le encogiera el alma. «No podía irme sin decirte lo más importante. Escúchame bien. Cuando yo ya no esté, quiero que saques esos pinceles que tienes guardados bajo la cama. No quiero que pases el resto de tu vida en este lugar gris. Prométeme que vas a ser la gran pintora que siempre soñaste. Prométeme que vas a pintar el cielo azul por los dos». Elena estalló en un sollozo desgarrador, apretando al niño contra su pecho. En ese momento no existía el dinero de Alberto, ni la fábrica, ni el ruido. Solo existía el amor más puro y devastador que Alberto jamás había presenciado. El millonario observaba la escena desde unos pasos atrás, sintiendo cómo una grieta se abría en su propio pecho. Recordó a sus propios hijos, a quienes había comprado con viajes de lujo y coches deportivos, pero con quienes nunca había compartido un momento de verdad tan profunda. Se dio cuenta de que él les había dado todo lo material, pero los había dejado huérfanos de amor, y ahora ellos eran extraños que solo esperaban su muerte para repartirse el botín. Mateo sacó de su bolsillo un pequeño dibujo hecho en un pedazo de servilleta. Era un campo de flores amarillas bajo un sol radiante. «Es para que no olvides los colores, mamá», le dijo con un hilo de voz. Elena tomó el dibujo como si fuera la obra más valiosa del Louvre, besando las manos pequeñas de su hijo mientras las lágrimas empapaban el papel. Alberto sintió una punzada de vergüenza. Él era el dueño de empresas similares a esta. Había firmado órdenes de aumentar la producción sin importar el cansancio de la gente. Había cerrado comedores para ahorrar costos y había visto a los empleados como simples números en una hoja de Excel. Ver a Elena, una mujer con talento y alma, consumiéndose en ese lugar para intentar salvar a un hijo que se le escapaba de las manos, fue el espejo más cruel en el que Alberto se había mirado. «Señora», dijo Alberto, acercándose con una suavidad que no sabía que poseía. «Mi nombre es Alberto. Mateo está conmigo. Y no permitiré que pase sus últimas horas aquí. Por favor, venga con nosotros. Yo me encargaré de todo». Elena miró al hombre elegante, confundida, pero al ver la mano de Mateo extendida hacia ella, no lo dudó. Se puso de pie, con la dignidad que solo da el amor maternal, y caminó hacia la salida. Alberto, al pasar junto al capataz que intentaba protestar, solo le lanzó una mirada tan gélida y autoritaria que el hombre retrocedió al instante. Al salir a la calle, la lluvia había cesado y un rayo de luz naranja atravesaba las nubes. Alberto ayudó a Elena a subir a la limusina y mientras cerraba la puerta, sintió que el saco de piedras, del que Mateo hablaba, pesaba un poco menos, pero su corazón, por fin, empezaba a doler de verdad. El primer deseo de la lista se había cumplido. No era un juguete, era el perdón silencioso de un hijo que liberaba a su madre de la culpa del futuro. Alberto comprendió que la verdadera riqueza no estaba en lo que se acumulaba, sino en lo que se era capaz de sanar antes del último suspiro. El coche se detuvo frente al Élysée, el restaurante más exclusivo de la ciudad, un lugar donde las reservas se hacían con meses de antelación y donde el apellido valía más que el hambre. Don Alberto quería que Mateo probara lo mejor que el dinero podía comprar, pero al bajar de la limusina, la realidad del prejuicio social los recibió como una bofetada fría. Mientras Alberto caminaba con paso firme, Elena sostenía la mano de Mateo, sintiéndose pequeña bajo los candelabros de cristal que colgaban del techo.
Sus ropas humildes, gastadas por el trabajo y la necesidad, parecían gritar en aquel salón lleno de sedas y perfumes importados. El maître d', un hombre de gestos ensayados y mirada altiva, se interpuso en el camino antes de que pudieran acercarse a la mesa principal. Miró a Elena y al niño con un desprecio mal disimulado, como si fueran una mancha de aceite sobre un mantel de lino blanco. «Lo siento mucho, caballero», dijo el hombre dirigiéndose únicamente a Alberto. «Pero tenemos un código de vestimenta estricto. El niño y la señora no pueden pasar. Su presencia es incómoda para el resto de nuestra distinguida clientela». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Elena bajó la cabeza, acostumbrada a que el mundo la hiciera sentir invisible, pero Mateo no se encogió. Miró las mesas llenas de gente rica que fingía no verlos y luego miró a Alberto. El millonario sintió que la sangre le hervía. Durante años, él mismo había sido ese hombre arrogante que exigía que la gente común no estorbara su vista. Pero hoy, ver ese desprecio dirigido hacia la pureza de Mateo fue como ver a alguien escupir sobre un altar. «¿Incómoda?», preguntó Alberto, con una voz baja que resonó con la fuerza de un trueno. «Mire bien a este niño. Él tiene más dignidad en su dedo meñique que todos los hipócritas que están sentados en este salón. Si ellos se sienten incómodos por la pobreza, es porque sus almas están desnutridas». Alberto sacó una tarjeta negra de su billetera y la puso sobre el mostrador del maître d'. «Soy Alberto Vizcaíno. Si no les sirve una mesa ahora mismo, mañana este edificio será un estacionamiento de mi propiedad y usted estará buscando empleo en la calle. ¿Fui claro?». El rostro del empleado palideció instantáneamente. Entre tartamudeos, los escoltó a la mejor mesa del lugar. Allí, rodeados de lujo, Alberto ordenó los platos más exquisitos. Mateo miraba los cubiertos de plata con fascinación, y cuando el primer plato llegó, sus ojos brillaron. Probó un bocado de aquel manjar y cerró los ojos, saboreando la vida en cada textura. «Sabe a sol, señor Alberto», susurró el niño. Alberto miró a su alrededor y se dio cuenta de que nadie en ese restaurante estaba realmente disfrutando de su comida. Todos estaban demasiado ocupados aparentando, criticando o revisando sus teléfonos. Solo Mateo, en su fragilidad, apreciaba el milagro de un sabor. En ese banquete de los despreciados, Alberto comprendió que la verdadera clase no se compra con una tarjeta de crédito, sino que se lleva en la capacidad de agradecer cada segundo de existencia. Aquella comida no fue para llenar el estómago, sino para alimentar el alma de un hombre que, rodeado de manjares, había estado muriendo de hambre espiritual. Tras abandonar aquel lujoso restaurante donde las apariencias pesaban más que el oro, don Alberto condujo a Mateo y a Elena hacia un parque cercano. Era un oasis de verde en medio del asfalto, un lugar donde el tiempo parecía correr a una velocidad distinta. El sol comenzaba a despedirse, pintando el cielo con pinceladas de violeta y naranja, un espectáculo gratuito que Alberto no se había detenido a mirar en décadas. Se sentaron en un banco de madera, frente a un viejo roble cuyas raíces se hundían profundamente en la tierra. Mateo, visiblemente más cansado pero con una paz que irradiaba desde su pecho, recostó su cabeza en el hombro de Alberto. Elena se alejó unos pasos para darles espacio, observando a su hijo con una mezcla de dolor y gratitud. Alberto, el hombre que había construido imperios de acero y cristal, se sentía ahora como un alumno frente a un maestro de apenas 1 metro de estatura. El silencio no era incómodo. Era un silencio sagrado, cargado de verdades que no necesitaban ser gritadas. «Don Alberto», susurró Mateo, rompiendo la calma con una voz que parecía venir de un lugar muy lejano. «¿Usted tiene miedo a la oscuridad?». Alberto se quedó pensativo. Miró sus manos, esas manos que habían firmado cheques de 7 cifras pero que nunca habían aprendido a consolar. «A veces, Mateo, pero más que a la oscuridad, le tengo miedo al olvido. A que el día que me vaya no quede más que un nombre en un edificio». Mateo sonrió, y en su rostro pálido se reflejó una sabiduría que no se aprende en las universidades, sino en la cercanía con la eternidad. «Yo no tengo miedo», dijo el niño con una firmeza asombrosa. «Mi abuela me decía que la vida es como un préstamo. Dios nos presta un poquito de tiempo, unos años, unos días, y al final hay que devolverlo.
Lo importante no es cuánto tiempo nos lo prestaron, sino cómo devolvemos ese préstamo. Si lo devolvemos con intereses de alegría y de amor, entonces el dueño se pone contento. Yo voy a devolver mi préstamo con mucha alegría, porque hoy lo conocí a usted y pude ver a mi mamá sonreír. Alberto sintió que algo se rompía definitivamente dentro de él. Una lágrima, la primera en muchísimos años, rodó por su mejilla y cayó sobre su traje de diseñador. Aquel niño, con solo 7 años y apenas unas horas de aliento restantes, estaba más vivo que él. Alberto comprendió que a sus 60 años, él había sido un cadáver caminando, un fantasma que acumulaba tesoros para un viaje en el que no podría llevarse nada. He vivido 60 años, Mateo. Y siento que tú has vivido más que yo en este solo día, confesó Alberto con la voz rota por el llanto. He sido un tonto. He desperdiciado mis intereses en cosas que se oxidan y se olvidan. Mateo extendió su mano pequeña y secó la lágrima del millonario. No se preocupe, señor Alberto. Todavía le queda tiempo para empezar a invertir bien. Nunca es tarde para empezar a plantar flores, incluso si el sol se está poniendo. En ese momento, bajo la sombra del viejo roble, el millonario y el niño se fundieron en un abrazo que borró las clases sociales, las fortunas y las edades. Alberto ya no veía a un niño moribundo. Veía a un ángel que le estaba devolviendo la vista. Sin embargo, mientras el sol desaparecía por completo, un frío repentino recorrió el cuerpo de Mateo. Alberto sintió que el pequeño se ponía pesado en sus brazos, y un terror profundo lo invadió al darse cuenta de que el reloj de arena estaba dejando caer sus últimos granos. El secreto de la paz de Mateo era su mayor lección, pero el precio de esa enseñanza estaba a punto de cobrarse su cuota final. El silencio sagrado que rodeaba el banco del parque se rompió de la manera más aterradora posible. El cuerpo de Mateo, que hasta hace un momento irradiaba una paz celestial, se puso rígido por un instante para luego soltarse por completo, como una marioneta a la que le cortan los hilos. Sus ojos, que habían sido 2 faros de sabiduría durante todo el día, se entornaron y su respiración se volvió un silbido errático y débil, como el último aliento de una vela que se apaga ante una ráfaga de viento helado. «¡Mateo! ¡Hijo mío!». El grito de Elena desgarró la calma del atardecer. La madre corrió hacia ellos, cayendo de rodillas sobre la tierra. Alberto, con el corazón martilleando contra sus costillas como un animal enjaulado, sostuvo al niño con una fuerza que no sabía que tenía. El pequeño estaba frío, una frialdad que parecía venir de lo más profundo de sus huesos. En ese momento, Alberto no vio a un extraño, ni a un niño de la calle. Vio a su propia oportunidad de redención desvaneciéndose. Sintió un pánico que nunca había experimentado en ninguna crisis financiera ni ante ninguna amenaza de quiebra. Esto era la vida real, cruda y despiadada. «¡Al coche! ¡Rápido!», rugió Alberto, su voz de mando recuperando la potencia de sus mejores años, pero esta vez cargada de una desesperación humana. Cargó a Mateo en sus brazos. El niño pesaba tan poco, era como cargar un suspiro. Alberto corrió hacia la limusina mientras el chofer, al ver la escena, ya tenía las puertas abiertas y el motor rugiendo. Entraron al vehículo como si el mismo diablo los persiguiera. Elena lloraba desconsolada, acariciando la frente de su hijo y rogándole a Dios que no se lo llevara todavía, que el plazo de las 24 horas no podía haberse acortado tanto. «¡Al Hospital San Judas ahora! Vuela si es necesario», le gritó Alberto al chofer. «Usa las sirenas, sube por las aceras, haz lo que sea, pero no te detengas». Mientras el coche se lanzaba a través del tráfico de la ciudad, esquivando luces rojas y provocando el chirrido de frenos de otros conductores, Alberto sacó su teléfono con manos temblorosas. Sus dedos, que solían teclear órdenes de compra y venta de millones de dólares, ahora buscaban desesperadamente el contacto del director del hospital más prestigioso del país, un hombre al que Alberto había financiado varias salas de investigación. «Ricardo, soy Alberto Vizcaíno. Escúchame bien. Voy llegando con un niño en estado crítico. Insuficiencia cardíaca avanzada. Quiero al mejor equipo de cardiología en la puerta de urgencias en 5 minutos. No me importa lo que cueste, no me importa a quién tengas que despertar. Si ese niño muere porque no estaban listos, mañana mismo cierro el hospital. Muévete».
Lanzó el teléfono al asiento y miró a Mateo. El niño estaba pálido, casi a su lado. Alberto le tomó la mano pequeña y la apretó con fuerza. Por primera vez en décadas, el millonario cerró los ojos y, sin saber muy bien a quién le hablaba, empezó a murmurar una oración que creía olvidada desde su infancia. «No te lo lleves, no todavía», decía entre dientes. «Él tiene que terminar su lista. Él tiene que enseñarme a vivir». La limusina volaba por las avenidas. El mundo exterior era un borrón de luces y sombras, pero dentro del coche, el tiempo parecía haberse espesado, volviéndose una masa densa y angustiante. Alberto miraba su reloj. Cada segundo que pasaba se sentía como una puñalada. El hombre que pensaba que el dinero lo compraba todo, estaba descubriendo la impotencia más absoluta. Sus millones no podían darle oxígeno a esos pulmones. Sus empresas no podían reparar ese pequeño corazón cansado. Al llegar al hospital, la escena era digna de un mandatario. Una camilla y 6 especialistas esperaban en la rampa de urgencias. Alberto bajó del coche antes de que éste se detuviera por completo, entregando a Mateo a los médicos. Elena intentó seguirlos, pero una enfermera la detuvo suavemente, mientras se llevaban al niño hacia las puertas dobles que marcaban la frontera entre la vida y la muerte. Alberto se quedó allí, de pie en la acera, bajo la luz fría de los focos del hospital. Su abrigo de miles de dólares estaba manchado de tierra y sudor, su cabello desordenado y su rostro empapado en lágrimas. Elena se desplomó en un banco cercano, cubriéndose la cara con las manos. Alberto se acercó a ella y, sin decir una palabra, puso su mano sobre su hombro. En esa carretera contra el reloj, Alberto había perdido su arrogancia, pero había encontrado algo mucho más valioso: la capacidad de sufrir por otro. La noche apenas comenzaba, y la batalla por el corazón de Mateo se convertiría en la negociación más importante de la vida de don Alberto. La sala de espera del hospital era un desierto de baldosas blancas y luces fluorescentes que zumbaban con un tono monótono, aumentando la ansiedad que oprimía el pecho de don Alberto. El olor a antiséptico y a enfermedad parecía impregnar cada poro de su piel. Allí, sentado en una silla de plástico incómoda, el hombre que solía decidir el futuro de mercados internacionales se sentía pequeño, casi invisible. A su lado, Elena permanecía con la mirada perdida en el vacío, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El silencio entre ellos era denso, cargado de una angustia que ninguna cuenta bancaria podía aliviar. «Él es todo lo que tengo, señor Alberto», susurró Elena finalmente, sin apartar la vista de las puertas de urgencias. «Desde que su padre nos dejó, Mateo ha sido mi motor. Él solía decirme que yo era una reina y que él era mi pequeño caballero protector. Incluso cuando empezó a enfermar, nunca se quejó. Siempre tenía un chiste o un dibujo para hacerme reír después de mis largas jornadas». Alberto la escuchó con el corazón encogido. Se sintió impulsado a saber más sobre la vida de esa mujer que, a pesar de la tragedia, mantenía una dignidad que él rara vez veía en sus círculos sociales. «¿Cómo llegó a esto, Elena?», preguntó Alberto con suavidad. «Mateo mencionó que usted trabajaba en una fábrica de telas. ¿Por qué no recibió el tratamiento adecuado antes?». Elena soltó una risa amarga, una que no contenía alegría, sino una profunda desolación. Se limpió una lágrima rebelde con el dorso de la mano. «Teníamos un seguro, señor. No era mucho, pero cubría las visitas al cardiólogo. Pero hace 6 meses, la fábrica donde trabajaba cerró de la noche a la mañana. Dijeron que era por reestructuración, que los dueños necesitaban recortar gastos para mantener las ganancias. Nos despidieron a 300 mujeres sin previo aviso. Perdí el seguro. Perdí los ahorros intentando pagar el alquiler y, lo peor de todo, perdí el tiempo precioso que Mateo necesitaba para su cirugía». Alberto sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Un presentimiento oscuro empezó a reptar por su espina dorsal. «¿Cómo se llamaba esa fábrica, Elena?», preguntó Alberto, temiendo la respuesta. «Textiles del Sur, en la zona industrial», respondió ella mirando finalmente a Alberto a los ojos. «Dicen que el dueño es un hombre muy rico, que vive en un rascacielos y que nunca ha puesto un pie en el suelo de la fábrica. Para él, solo éramos números en una lista de despidos».
Nunca supo que, al cerrar esa puerta para ahorrar unos cuantos pesos, le estaba cerrando el corazón a mi hijo. El mundo pareció derrumbarse sobre la cabeza de Alberto. Textiles del Sur era una de las subsidiarias de su conglomerado. Él recordaba perfectamente el día que firmó la orden de cierre. Estaba en su oficina de caoba, bebiendo un café importado, mientras sus contadores le explicaban que cerrar esa planta aumentaría el valor de las acciones en un 5%. No hubo dudas, no hubo rostros, solo una firma rápida con su pluma de oro. En aquel momento, para él, esas 300 mujeres no tenían nombre, no tenían hijos, no tenían vidas. Eran simplemente un costo operativo que debía ser eliminado. La ironía fue como un latigazo en su alma. El niño que ahora intentaba salvar con toda su desesperación, el niño que le había devuelto la fe en un solo día, estaba muriendo precisamente por una decisión que él mismo había tomado por pura codicia. Alberto sintió náuseas. Se miró las manos y, por primera vez, no vio el poder de un empresario exitoso, sino las manos de un hombre que, en su búsqueda ciega de riqueza, había destruido el futuro de un inocente. Elena, al ver el cambio en la expresión de Alberto, frunció el ceño. ¿Se siente bien, señor Alberto? Está muy pálido. Alberto no pudo responder de inmediato. El peso de su propia crueldad era una carga insoportable. Quiso confesar, quiso pedir perdón allí mismo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Cómo decirle a esa madre que él era el monstruo que le había arrebatado la posibilidad de salvar a su hijo? ¿Cómo explicarle que el misterioso millonario, que hoy jugaba a ser el héroe, era en realidad el villano de su historia personal? Yo solo estoy preocupado por Mateo, logró decir finalmente, con una voz que apenas era un hilo. Prometo que haré todo lo humanamente posible para arreglar esto, Elena. No tiene idea de cuánto se lo debo a su hijo. Alberto se puso de pie y se alejó unos pasos, necesitando aire. Se acercó a la ventana de la sala de espera y miró las luces de la ciudad. El rascacielos de su empresa brillaba a lo lejos, como un monumento a su propia arrogancia. Se dio cuenta de que la justicia poética lo había acorralado. El destino lo había llevado a ese hospital no solo para ver morir a un niño, sino para enfrentarlo con las consecuencias humanas de su propia ambición. En ese momento, Alberto tomó una decisión. Si Mateo sobrevivía, él dedicaría cada centavo y cada aliento de su vida a deshacer el daño que su indiferencia había causado. La verdad oculta ya no era un secreto entre él y sus balances. Era una herida abierta que solo el sacrificio y la redención podrían empezar a sanar. La noche se estiraba sobre el hospital como una sombra interminable, cargada de un silencio que solo era roto por el pitido rítmico de las máquinas y el eco lejano de unos pasos en el pasillo. Don Alberto, el hombre que solía dormir en sábanas de seda sin que nada perturbara su descanso, se encontraba ahora en un pasillo frío, con la espalda apoyada contra la pared, sintiendo que cada minuto que pasaba era un golpe de mazo contra su conciencia. El doctor Ricardo, el eminente cardiólogo que Alberto había despertado a gritos, salió finalmente de la unidad de cuidados intensivos. Su rostro, cansado y severo, no traía buenas noticias. «Alberto, seré franco contigo», dijo el doctor quitándose los anteojos. «El corazón de Mateo está agotado. La medicina tradicional ya no tiene nada que ofrecerle. Hay una cirugía experimental, una técnica que se está probando en el extranjero y que requiere una precisión quirúrgica sobrehumana. Pero incluso con el mejor equipo, las probabilidades de éxito no superan el 10%. En su estado, es casi seguro que no resista la anestesia. 10%. En el mundo de los negocios, Alberto jamás habría invertido en una operación con tan pocas probabilidades de retorno. Pero allí, frente a la mirada llena de esperanza de Elena, el dinero dejó de ser una cifra para convertirse en una herramienta de fe. «Hazlo, Ricardo», ordenó Alberto. Pero esta vez su voz no era la de un jefe, sino la de un hombre que suplica por una vida. «Trae a quien tengas que traer. Si necesitas un avión privado para traer un especialista de Alemania o de Japón, dímelo ahora mismo. No me hables de probabilidades, háblame de voluntad.
Ese niño me enseñó hoy a ver el sol de nuevo, y no voy a dejar que se apague en mi guardia. Mientras los médicos se preparaban para lo que parecía una misión suicida, Alberto caminó hacia la pequeña capilla del hospital. Era un lugar pequeño, con el aroma rancio de la cera quemada y un silencio que pesaba. Allí encontró a Elena. Estaba de rodillas, con la cabeza apoyada en el banco de madera, susurrando palabras que Alberto no podía entender, pero que sentía en el aire. Eran palabras de una madre entregando lo único que amaba a las manos de algo más grande que ella misma. Alberto se acercó lentamente, y por primera vez en su vida adulta, se arrodilló. Al principio se sintió torpe, fuera de lugar. Sus rodillas, acostumbradas a alfombras de lujo, protestaron ante la dureza del suelo. Pero al cerrar los ojos, la imagen de Mateo en la limusina, diciendo que la vida era un préstamo que había que devolver con alegría, lo inundó por completo. «No sé si me escuchas», comenzó Alberto en un susurro, con el corazón apretado. «He sido un hombre arrogante. He destruido vidas por avaricia. He ignorado el dolor de los que servían a mi fortuna. Soy el responsable de que esta mujer haya perdido su sustento y su esperanza. Si necesitas cobrarle a alguien, cóbrame a mí. Quítame todo lo que tengo. Vacía mis cuentas. Derriba mis edificios. Pero deja que ese niño viva. Deja que él siga plantando flores en este mundo que yo he vuelto tan gris». Elena, al escucharlo, levantó la cabeza y le tomó la mano. No había odio en sus ojos, a pesar de que Alberto acababa de confesar, indirectamente, su culpa. Solo había una compasión infinita. En esa noche de agonía se produjo el primer milagro. El milagro humano. Dos personas de mundos opuestos, un verdugo y su víctima, se unieron en un solo ruego. Alberto comprendió que la verdadera humanidad no estaba en los éxitos, sino en la capacidad de reconocerse pequeño ante la inmensidad del dolor ajeno. Durante horas, mientras en el quirófano se libraba una batalla de bisturíes y monitores, Alberto permaneció allí, velando el alma de Mateo. Ya no le importaba su imperio. El hombre frío que había salido de su oficina aquella tarde había muerto. En su lugar, quedaba alguien que, en medio de la oscuridad más absoluta, había descubierto que el milagro no siempre es que el corazón siga latiendo, sino que el alma aprenda a amar antes de que sea demasiado tarde. La noche seguía siendo oscura, pero por primera vez en 60 años, Alberto no tenía miedo de lo que traería el amanecer. Las primeras luces del alba comenzaron a filtrarse por los ventanales del hospital, tiñendo los pasillos de un azul pálido y frío. Para don Alberto, esa noche había durado una eternidad, una vida entera comprimida en unas pocas horas de vigilia y angustia. Estaba sentado en el suelo de la capilla, con la espalda apoyada en la madera dura, cuando el sonido de unos pasos rápidos lo sacó de su trance. Era el doctor Ricardo. Su bata blanca estaba arrugada y sus ojos, inyectados en sangre por el esfuerzo, buscaban a Alberto con una intensidad que le detuvo el corazón. Elena se puso en pie de un salto, con las manos apretadas contra el pecho, incapaz de articular palabra. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el aire mismo se negaba a circular. Alberto se levantó con dificultad, sintiendo que sus piernas pesaban como el plomo, y se colocó al lado de la madre, preparándose para recibir el golpe que temía, o el milagro que tanto había implorado. «Ha sido lo más difícil que he hecho en mi carrera», dijo el doctor, con la voz quebrada por el cansancio. Hubo un momento, a las 3 de la mañana, en que su corazón se detuvo por completo. «Estuvimos a punto de rendirnos, pero este niño tiene una fuerza que no pertenece a este mundo. Mateo está vivo. La cirugía fue un éxito». Elena emitió un sonido que fue mitad sollozo, mitad grito de gloria, y se desplomó en los brazos de Alberto. El millonario la sostuvo con fuerza, sintiendo cómo sus propias lágrimas mojaban el hombro de la mujer. El alivio fue tan violento que Alberto sintió un mareo. Era como si una mano invisible le hubiera arrancado finalmente ese saco de piedras que cargaba en la espalda. Su fortuna no había salvado a Mateo, pero su voluntad de no rendirse, su fe recuperada y su humanidad puesta al servicio de un inocente habían inclinado la balanza. Horas más tarde, cuando el sol ya bañaba la ciudad con un calor renovado, les permitieron entrar a la unidad de recuperación.
Mateo estaba rodeado de cables y monitores que emitían sonidos constantes, pero su rostro ya no tenía esa palidez mortal. Estaba dormido, con una expresión de paz absoluta. Alberto se quedó en el umbral, sintiendo que no era digno de pisar aquel suelo sagrado, pero Elena le hizo una seña para que se acercara. Al sentir la presencia de ambos, Mateo abrió los ojos lentamente. Sus pupilas tardaron en enfocarse, pero cuando lo hicieron y vieron a Alberto, una chispa de reconocimiento y alegría iluminó su rostro. El niño movió la mano débilmente hacia el millonario, quien se apresuró a tomarla entre las suyas, con una delicadeza que nunca antes había mostrado hacia ningún ser vivo. «Señor Alberto», susurró Mateo con un hilo de voz. «¿Qué hora es?» Alberto miró su reloj de oro. Eran casi las 6 de la tarde. Habían pasado exactamente 24 horas desde aquel encuentro bajo la lluvia frente al rascacielos. «Son casi las 6, Mateo», respondió Alberto, con la voz entrecortada. «Tu tiempo se cumplió, pequeño caballero». Mateo sonrió, y fue la sonrisa más hermosa que Alberto había visto jamás. «Entonces mi lista ya terminó», dijo el niño cerrando los ojos por un momento de puro cansancio feliz. «Ya vi a mi mamá sonreír, ya probé el sol y ya planté mi semilla. Ahora puedo descansar». Alberto apretó la mano del niño, sintiendo una oleada de amor que lo transformó por completo. En ese momento, algo dentro del millonario murió definitivamente. Murió el hombre frío que solo veía números. Murió el empresario despiadado que cerraba fábricas por codicia. Murió el padre ausente que compraba el cariño con dinero. En su lugar, nacía un hombre nuevo. Alguien que finalmente comprendía el valor de un latido. «No, Mateo», dijo Alberto, inclinándose para besar la frente del pequeño. «Tu lista terminó, es cierto, pero la mía apenas comienza. Tú me diste 24 horas para aprender a vivir, y ahora yo voy a dedicar cada hora que me quede de vida a asegurarme de que el mundo sea como tú lo soñaste. Me diste una lección que mi dinero nunca pudo comprar. Me enseñaste que la verdadera riqueza es lo que damos, no lo que acumulamos». Elena lloraba en silencio al otro lado de la cama, viendo cómo ese hombre de hierro se deshacía en ternura ante su hijo. El amanecer de ese día no era solo el inicio de una nueva jornada para la ciudad. Era el amanecer de una vida con propósito para don Alberto. El millonario miró por la ventana hacia el horizonte, donde los edificios de la ciudad se alzaban imponentes. Ya no veía en ellos monumentos a su poder, sino oportunidades para hacer el bien. Mateo había sobrevivido, pero el verdadero milagro era la resurrección del alma de un hombre que creía haberlo perdido todo, sin saber que solo le faltaba un niño para encontrarlo todo de nuevo. 10 años han pasado desde aquella tarde gris en la que un niño de 7 años detuvo el tiempo frente a un gigante de cristal y acero. Hoy, la ciudad luce diferente, al menos para quienes saben mirar con el corazón. El imponente rascacielos que lleva el nombre de don Alberto sigue allí, pero su sombra ya no es fría ni amenazante. En el último piso, en la oficina donde antes solo se hablaba de acciones y márgenes de ganancia, ahora cuelga un cuadro que ocupa la pared principal. No es una obra comprada en una subasta de lujo por millones de dólares. Es un lienzo vibrante que muestra un campo de flores amarillas bajo un sol que parece tener vida propia. En la esquina, una firma sencilla: Elena. Don Alberto ya no es el mismo hombre que bajó de aquella limusina con asco por la pobreza. Su cabello es ahora completamente blanco y su rostro tiene más arrugas. Pero sus ojos, antes apagados por la codicia, brillan con una paz que ninguna fortuna pudo comprarle. Aquella noche en el hospital no fue solo el final de la enfermedad de Mateo, sino el entierro definitivo del viejo Alberto. Al día siguiente de la cirugía, su primera orden no fue una transacción bancaria, sino la reapertura de la fábrica Textiles del Sur. Pero no volvió a abrirla como una cárcel de producción masiva. La transformó en una cooperativa, donde las trabajadoras, como Elena, son dueñas de su destino, con salarios dignos, una guardería y, sobre todo, una escuela de artes y oficios. La transformación de Alberto no se detuvo ahí. Comprendió que si un solo niño pudo cambiar su alma en 24 horas, miles de niños podrían cambiar el mundo si tuvieran una oportunidad.
Así nació la Fundación Mateo. Lo que comenzó como un gesto de remordimiento se convirtió en el proyecto de salud pediátrica más grande de la región. Alberto vendió sus yates, sus mansiones en el extranjero y gran parte de sus acciones para construir hospitales donde ningún niño sea rechazado por no tener un seguro, y donde ninguna madre tenga que ver cómo el tiempo de su hijo se agota por falta de dinero. Él, que antes contaba billetes, ahora cuenta vidas salvadas, y dice con orgullo que esa es la única auditoría que realmente le importa presentar ante Dios. Mateo, ahora un joven de 17 años con una salud robusta y el mismo brillo sabio en la mirada, camina a menudo por los pasillos de esos hospitales. No camina como un paciente, sino como un símbolo de esperanza. Estudia medicina, decidido a ser él quien sostenga las manos de otros niños que, como él, sientan miedo ante la oscuridad. A veces, se encuentra con Alberto en el parque, el mismo parque donde compartieron aquel banco bajo el viejo roble. Se sientan en silencio, observando a los niños jugar, y no necesitan decir mucho. El lazo que los une es más fuerte que la sangre. Es el lazo de dos almas que se rescataron mutuamente de la muerte, uno de la muerte física y el otro de la muerte espiritual. Elena, por su parte, se convirtió en una pintora reconocida, pero sus mejores obras no están en las galerías, sino en las paredes de los centros de salud de la Fundación, llenando de color y vida los lugares que antes eran grises. Ella y Alberto formaron una familia diferente, una nacida de la tragedia y sellada por la gratitud. Alberto finalmente recuperó el contacto con sus propios hijos. Al principio, ellos no entendían el cambio de su padre, pero al ver la alegría genuina que ahora habitaba en él, poco a poco se acercaron, no para pedirle dinero, sino para pedirle perdón por los años de distancia. El millonario les enseñó que la mejor herencia que les podía dejar no era una cuenta bancaria, sino un apellido que fuera sinónimo de servicio y bondad. La historia de Mateo y don Alberto se convirtió en una leyenda urbana en la ciudad. Una historia que la gente cuenta cuando siente que ya no hay esperanza. Nos recuerda que la vida, como decía aquel pequeño caballero, es un préstamo. Un préstamo que recibimos al nacer y que tenemos la obligación de devolver con intereses de amor. Don Alberto aprendió que no importa cuánto lujo nos rodee, al final del camino, lo único que nos llevamos es lo que fuimos capaces de dar. La justicia moral se cumplió de la manera más hermosa. El hombre que cerraba puertas terminó abriendo caminos, y el niño que no tenía mañana terminó regalándole un futuro a miles. Hoy, cuando mires el reloj, no pienses en cuánto tiempo te falta para terminar tus tareas, o cuántas horas quedan para que termine el día. Piensa en qué harías si supieras que solo te quedan 24 horas. ¿A quién perdonarías? ¿A quién abrazarías? ¿Qué semilla dejarías plantada en el corazón de alguien? No esperes a estar frente al abismo para empezar a vivir de verdad. Empieza hoy. Empieza ahora, porque cada segundo es un milagro que no se vuelve a repetir. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado el valor de las segundas oportunidades, te invito con mucho cariño a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de estos relatos llenos de alma. Déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás escuchando y cuéntame qué lección te llevas hoy de Mateo y don Alberto. Tu apoyo nos ayuda a seguir difundiendo mensajes de luz y esperanza. Y ahora, antes de irte, te invito a hacer clic en la siguiente historia que aparece en pantalla. Te aseguro que es igual de conmovedora y te dejará con una gran enseñanza de vida. Gracias por acompañarnos y recuerda siempre, nunca es tarde para cambiar el mundo, empezando por el tuyo.